Mi nombre es Mari Carmen Alfaro, soy coordinadora de enfermería de cuidados paliativos de Oncosalud, del programa de atención domiciliario. Estoy viniendo a una invitación para poder compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia, lo que es la experiencia en cuidado paliativo, pero también establecer un poco la relación de lo que maneja cuidados intensivos, el intensivista y el equipo de cuidados intensivos, cuando el paciente tiene que ya o ingresa a al proceso de final de vida y en el que posiblemente el soporte vital llega ya a un fin, ¿no? El soporte vital en cuanto a lo que uno busca para poder recuperar la vida de la persona. En realidad trabajamos ustedes saben que los cuidados intensivos es una especialidad transversal a todas las especialidades. No exime grupo etario, no hay cuidados paliativos si hay una institución, pues el equipo de paliativos tiene que asumir al paciente pediátrico, así como asume también al paciente adulto, ¿no? Y tenemos que converger un poco en el proceso de cómo tomar las decisiones en cuanto que al paciente hayan ciertas actividades técnicas, profesionales, del equipo, institucionales, que puedan afectar no solo el proceso, ¿no?, para acompañarlos a morir bien, ¿no? Estamos nosotros en la parte de intensivos, que también tuve el placer de trabajar hace muchos años en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el área de cuidados intensivos, y nosotros nos encontrábamos con que es realmente más que es una responsabilidad que sentimos nosotros los profesionales al ver que un paciente posiblemente con probabilidades de mejora, ¿no?, comience a dar signos de que definitivamente el proceso cambió, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros en los equipos de asistencia nos sentimos frustrados frente a estas circunstancias y no saber cómo manejar y cómo dar bien los cambios, ¿no? O cómo mejorar o cómo participar realmente en este proceso de ayudar a morir bien a las personas? ¿Cuánto hizo el intensivista y cuánto no lo hizo? Yo lo que les he traído aquí es evidencia. Evidencia, estudios, ¿no? Uno de ellos es el Ethicus, el otro es el Support, que seguramente ustedes que son expertos en el área deben haberlo visto en cuanto a la importancia de estos estudios en cuidados paliativos. ¿Cuánto hizo el profesional? ¿Cuánto hizo el equipo por darle el bienestar y calidad de vida a estos pacientes que obviamente no iba a haber una mejora en su proceso, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros en los equipos asistenciales vulneramos los derechos de la persona, ¿no? Tenemos que manejar mucho los conceptos claros, ¿no?, para poder identificar bien cuál es mi competencia, hasta dónde yo termino siendo el intensivista y cuándo yo entro a ser el paliativista. En cuidados intensivos, un equipo de paliativos no va a subir al área de cuidados intensivos para poder establecer, ¿no?, la pauta de mejora. O de repente de manejo del proceso de final de vida. Es el equipo de intensivos quien desarrolla habilidades, conocimientos y maneja otro tipo de herramientas para poder ser paliativistas cuando ya no pueden ser intensivistas. Los conceptos tienen que ser claros en cuanto a que ustedes ya saben que son cuidados intensivos, ¿verdad? Nos llega a nosotros un paciente que obviamente está en una situación crítica y que esta situación crítica afecta su proceso, ¿no?, normal o su proceso de vida, y se ven afectados, obviamente, en una situación que sí puede ser posible y puede permitírsele la recuperación, ¿no? Por eso el intensivista, para las poblaciones, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estudios o identificación de algunas situaciones y queremos medir la calidad, para la población el intensivista es el máximo, ¿verdad? El mejor equipo que existe en una institución, ¿no?, tiene que también saber o estar y está dentro de los cuidados intensivos. Ustedes ven lecturas, encuestas a la población, ellos realmente se sienten seguros y saben
si es que existe un buen equipo de cuidados intensivos en la institución a donde llevan a sus pacientes. Entonces, esto no solo es importante conocer y recordar, porque lo que sí es importante saber es que nosotros, o ustedes, los intensivistas, van a tratar de hacer lo posible por recuperar la salud de la persona, el bienestar de la persona, mejorar su situación, ¿no? Estas unidades lo que buscan es, obviamente, buscar, potenciar, mejorar, desarrollar, ¿verdad? Aplicar herramientas, las mejores tecnologías, el mayor conocimiento para revertir el cuadro que complica el estado de bienestar de la persona. No solo hay pues, cuidados intensivos, aquí vemos una población sumamente amplia, ¿no es cierto? En los cuidados intensivos vienen pacientes con traumas, pacientes con enfermedades que se han venido con complicaciones, etc. Cuando nosotros, los cuidadores que nos encontramos en este proceso y que nos encargamos de ver a toda esta población en la que sabemos cuando asumimos esta población, sabemos que no hay una reversión en cuanto a la proyección y el pronóstico de la persona. Sabemos que esta persona está pasando a nuestra área de cuidados paliativos porque no hay cura, ¿verdad? Porque esa persona no va a mejorar, no tiene posibilidad de cura y por lo tanto nosotros ingresamos con todos los principios que nos rigen los cuidados paliativos para ayudarlos a morir sin sufrimiento. Y este es un tema ya mucho más complejo cuando hablamos de sufrimiento porque hablamos de un tema ético también, ¿no? Los cuidados paliativos lo que hace es, obviamente, asumir, ¿no?, el cuidado interdisciplinario, al igual que los cuidados intensivos, para poder ayudar a la persona en este proceso, controlar los síntomas que presenta durante ese proceso, ¿no?, a través de muchas actividades e interacción, no solo con la persona, sino también con la familia y también con el entorno, que a veces también nos complica un poco, por así decirlo, el proceso. Los principios de los cuidados paliativos, y ustedes vamos a hacer como una especie de un match acá, un cruce de información, y ustedes me van a decir si son cuidados paliativos y son cuidados intensivos de los que estamos hablando. O si dentro de los cuidados intensivos no hacemos cuidados paliativos cuando presentamos estos conceptos. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta de que posiblemente hayan espacios en el tiempo y en los momentos precisos en que el paciente está bajo mi cuidado, en los que yo podría dar bienestar en términos de calidad de vida para morir bien o para ayudarlos a morir mejor. Si nosotros identificamos claramente los conceptos y sobre todo en qué estado se encuentra la persona, cuáles eran las necesidades que teníamos que cubrir con ellas, posiblemente qué era el enfoque que nosotros necesitábamos asumir, más que de repente ya luchar contra una enfermedad que posiblemente no nos iba a dar tregua, qué aspecto es el que nosotros en cuidados intensivos tendríamos que identificar. Era importante que la familia esté acompañando al paciente, a la persona en el momento de morir, o al niño, ¿verdad? O al hermano, o al papá, ¿no? El aspecto de la espiritualidad, el aspecto del ambiente, el aislamiento, lo dejamos aislado, permitimos que la familia lo acompañe, la atención integral, todos los aspectos no solo físicos de la persona y la lucha contra el deseo de que esta persona mejore físicamente, sino también ver sus aspectos, otros aspectos como el espiritual. Realmente pudimos darle el chance de que esta persona muriera preparada en el área, en su dimensión espiritual. Los otros principios, por ejemplo, afirmamos el concepto de vida y definimos la muerte como un proceso natural, o estamos luchando contra nosotros mismos y contra nuestra necesidad de intensificar el cuidado para que esta persona mejore su estado, a veces luchando contra el mismo proceso de la enfermedad, lo que también causa frustración enorme en el equipo de atención.
El manejo del dolor y otros síntomas. ¿Evaluamos adecuadamente el dolor en los pacientes? ¿Qué escalas de valoración del dolor utilizamos en cuidados intensivos? Si la persona está sedada, ¿la sedación va de la mano con el dolor? ¿El paciente sedado no le duele? ¿Sí le duele? ¿Cómo lo identifico yo? Si está intubado, ¿no? Si está sedado. Igual no intentamos retardar ni acelerar el proceso de la muerte. Tratamos de proteger a la persona en su máxima expresión, evitando cualquier riesgo del entorno. Integramos el apoyo psicológico y espiritual al proceso de atención, no solo para el paciente, también para la familia y también para el equipo de atención, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo decir las malas noticias, ¿verdad? O nos toca enfrentarnos a dos papás cuyos niños tienen que morir, o una mamá joven que se tiene que despedir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los profesionales de salud, para poder asumir también esa dificultad? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos? Requiere de un grupo multidisciplinario. El trabajo es realmente horizontal y con una comunicación permanente. Deberán aplicarse desde el inicio de la enfermedad y en muchas ocasiones, sobre todo en el ambiente de la UCI, estar asociados a medidas de apoyo vital. Se basan en principios éticos, ¿no? La justicia, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la capacidad de decidir de la persona, qué es lo que quiere para ella, ¿no? Yo quería estar así, aislado, yo que de repente quería estar en este proceso, quizá permítame ver a mis padres, despedirme de ellos, ¿no? Todas las herramientas, los instrumentos, el conocimiento, el mejor equipo ha estado en el proceso más crítico en la unidad de cuidados intensivos, pero ahora como pasó paliativos ya no están, ¿no? Lo dejamos al mínimo cuidado. Ese es el principio de justicia también. Y la integración acá, por ejemplo, Carrillo Esper trae este cuadro, que nosotros lo manejamos mucho, y esta casita, no es una casita, es desde dónde aparecen los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, la medicina paliativa, aparece desde el momento en que la persona tiene una enfermedad. Si hay un paciente con una enfermedad cardiológica, oncológica, y que su tratamiento, por ejemplo, le ha producido una secuela importante, que lo limita, le produce dolor y no va a desaparecer, el médico paliativista, ¿qué hace? Paliar, porque ese dolor no va a desaparecer. Entonces comenzamos a paliar, ¿verdad? Tratar ese síntoma que lo aísla, que lo dificulta, que lo hace sentirse mal. Y comenzamos nosotros a establecernos desde acá. Como ustedes ven, esta vértice chiquitita. Y conforme los tratamientos se van complicando y posiblemente las respuestas de los tratamientos curativos no son tan efectivas como quisiéramos esperar o como si esperáramos, cuidados paliativos ingresa, ¿no? Y abarca mucho más áreas. Porque atendemos al paciente de manera multidimensional. No podemos separar la parte emocional de la parte social. No podemos separar la parte física de la parte psicológica, ¿verdad? Aquí entra, por ejemplo, a veces hay pacientes que sí recaen, tienen dificultades, tenemos que ingresarlos a cuidados intensivos, que establezca de repente poderlo mejorar para que este proceso continúe hasta la muerte del paciente y el duelo. No siempre vamos a curar, no siempre en cuidados intensivos nos vamos a encontrar con el deseo que todos queremos, que las personas obviamente nos mueran, pero posiblemente muchos de los pacientes fallezcan con nosotros. Hay un artículo muy interesante de Sánchez acerca de cómo ya cuidados intensivos y cuidados paliativos comienzan a trabajar, ¿no? Los equipos comienzan a trabajar un poco más al unísono en estos, con los pacientes que llegan a sus servicios, ¿no? Inclusive hay estudios muy interesantes sobre UCC que les he traído a acotación para que ustedes puedan ver. Y habla, dice, ¿no? Estas dos opciones, que es paliar, ¿no? Y dar cuidados intensivos, parecen excluyentes. Sin embargo, lejos de serlo, son dos opciones que están coexistiendo en las unidades de cuidados intensivos. Coexisten.
Es imposible que ustedes separen los cuidados paliativos en los cuidados intensivos. Y es imposible que ustedes digan a un equipo de cuidado paliativo que suba a atender a un paciente en cuidados intensivos. ¿Verdad? Posiblemente nosotros, los enfermeros, los médicos de paliativos, estamos muy enfocados en el tema de control de síntomas, pero no podemos manejar, por ejemplo, los ventiladores, ¿no? Las bombas, las grandes bombas de infusión, etcétera. ¿Quién más que el intensivista que sí amplíe su conocimiento y del concepto y permita al paciente, ¿no?, tener la oportunidad de que se le brinden cuidados paliativos estando en cuidados intensivos? Yo les había traído justamente la evidencia, miren aquí, este trabajo fue aplicado en varias UCIs y los resultados eran bastante interesantes porque se utilizaron 18 indicadores de calidad asistencial y de la relación de actuaciones de mejora de la calidad en cuidado al final de la vida desarrollados, y que estas unidades tenían que medir a 20 pacientes, obviamente fue un retrospectivo, y estos fueron los resultados, por ejemplo. Ustedes no sé si puedan ver desde ahí, pero yo les voy a leer. Los indicadores que tomaron a consideración fue la toma de decisiones centradas en el paciente y la familia. ¿Se dieron o no se dieron? Comunicación entre el equipo y con el paciente y la familia. ¿Se dieron o no se dieron? Continuidad de los cuidados, apoyo emocional y práctico al paciente y la familia, manejo de los síntomas y cuidados de confort, que habían 6 indicadores, 2 sobre el control del dolor, 2 sobre la disnea, 2 sobre la retirada de medidas de soporte, el otro indicador apoyo espiritual y apoyo al equipo. Y aquí estaban los resultados, como ustedes podrán observar. Dice, no se cumplió. ¿Qué es lo que no cumplieron estos equipos, por ejemplo, al momento de evaluar las historias clínicas de los pacientes a los cuales atendieron? No se cumplió la documentación de designación de representante en la toma de decisiones en las primeras 24 horas del ingreso. ¿Quién asume la responsabilidad de la toma de decisiones? El médico, ¿verdad? El médico, el equipo de salud, el equipo asistencial. Posiblemente ese paciente no pudo tomar la decisión, estaba en una situación crítica que no le permitió, pero nosotros tenemos que conocer en términos médico-legales quién es su representante legal. Y ustedes saben que en cuidados paliativos nosotros estamos empapados de documentación que nos protege de procesos médico-legales. Por eso para nosotros el tema de la entrevista y la comunicación con la familia es esencial. Ningún paciente entra a un equipo de cuidado paliativo si no identificamos claramente quién es el representante legal de esta persona. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros en las unidades de cuidados intensivos. La documentación de la existencia y de los contenidos de las directrices avanzadas tampoco se cumplió, por ejemplo. Por acá, la documentación del manejo del dolor. ¿Evaluaron el dolor? Y si lo evaluaron, no había documentación. ¿Con qué lo evaluaron? ¿Qué escala utilizaron? ¿No? Margaret Campbell, que es una enfermera del Medical Center de Detroit, desarrolló una escala de valoración que es el Campbell. Seguramente ustedes, el PAPS, ustedes algunos lo utilizan, nosotros lo utilizamos en nuestros pacientes que tienen astrocitoma, glioblastoma, que están obviamente con dificultad para comunicarse, y también utilizamos algunas otras escalas de demencia, ¿no? Por ejemplo, aquí no había documentación del dolor. ¿Por qué? No fue, de repente no estaba en el listado de prioridades que teníamos que nosotros manejar. En paliativos el dolor es prioritario, ¿no? La documentación del manejo de la disnea respiratoria, y en el apoyo espiritual tampoco había documentación del apoyo espiritual que se había ofrecido. Imagínense en estas UCIs españolas tan importantes. Esta otra evidencia del ensayo controlado para mejorar la atención de los pacientes hospitalizados gravemente enfermos, donde también hablaban que era tan importante estos resultados, ¿no? O conclusiones. La suspensión del apoyo vital demostró que se presentó conflicto entre los médicos y la familia en un 48%. ¿Por qué desgastar al equipo? ¿Por qué? Si la comunicación, ¿no? La interacción, qué es lo que nosotros buscamos, cuáles son los derechos de la persona, el conocer el tema sociofamiliar para ver también e identificar lo que nosotros decimos de quién es el enfermo, a quién le pertenece. En nuestro país, nosotros, por ejemplo, no contamos con un testamento vital,
¿no? Si yo firmo, Mari Carmen Alfaro, yo deseo que cuando esté gravemente enferma, mi esposo done mis órganos, ¿no? Y me entierren junto con mi mamá. No vale, no tiene ningún valor en nuestro Perú, ¿sí? Y posiblemente en muchos países de Latinoamérica. Y eso es algo que también que se tiene que considerar y es muy importante porque tenemos que conocer primero cómo es el entorno para evitar el conflicto y el desgaste del equipo. En cuidado paliativo lo primero que hacemos es identificar el entorno. ¿Quiénes son los representantes legales? ¿Está casado, no está casado, es soltero? Depende de quién, ¿no? Conversé con usted, le di la entrevista a usted, usted es la hermana del paciente, usted es la encargada del paciente, perfecto. Firme aquí que usted entendió todo lo que le dijimos en el equipo paliativo. Mi evidencia de que así se tiene que hacer, porque posiblemente vayamos a encontrar dificultades de ese tipo, ¿no? El 15% de los pacientes reportaron dolor de moderado a intenso durante su estancia en la UTI, o en cuidados intensivos, y obviamente en los enfermos más graves el dolor que se describió como intenso se presentó en 40% de los enfermos. ¿Quién dijo o quién refirió en este estudio que el paciente tenía dolor? Los familiares. Porque los familiares conocían las conductas dolorosas de sus pacientes, ¿no? Luego, en terapia intensiva, los pacientes no pueden entablar comunicación con el equipo médico y de enfermería debido a la intubación, al deterioro neurológico, están bajo sedación profunda o bloqueo neuromuscular. Y ahora creo que están cambiando los conceptos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto las UCIs a puertas abiertas? Ahora existen los conceptos de UCIs a puertas abiertas. Y los principios de categoría en cuanto al derecho humano de la persona enferma, la verdadera fuente de autoridad reside en el paciente y o sus representantes legales. Nadie más puede decidir sobre ellos, ni siquiera nosotros. Establecer la comunicación efectiva con el paciente cuando sea posible y con los familiares cuando se requiere una situación de cuidados críticos donde el paciente y los familiares se encuentren bajo un máximo nivel de estrés, están temerosos o intimidados. Establecer desde un inicio la posición del paciente o sus representantes legales acerca de la decisión de negar o suspender la terapia de apoyo vital. Pero ellos pueden decidir eso si desconocen de los cuidados paliativos. Si conocen de cuidados paliativos, ¿pueden decidir continuar con la resucitación cuando el paciente ya no está? Si desconocen de cuidados paliativos, les van a pedir que hagan todo lo posible porque esta persona no muera. Si no conocen todo lo que ustedes pueden hacer dentro de cuidados intensivos, favorecer el no sufrimiento, el permitirles a la familia acompañarlos, etcétera, posiblemente ellos no exijan tanto a la familia, al equipo, y les permita al paciente, obviamente, morir con dignidad, ¿no? En cuidados paliativos y cuidados intensivos, y esto es como un cruce, un match, controlamos síntomas, ambos equipos, desarrollamos algoritmos para toma de decisiones, nosotros muchas veces no iniciamos el apoyo vital avanzado, o vamos viendo el retiro del mismo. No reanimación en cuanto vemos que es un riesgo también para el paciente o de repente ese paciente ya no amerita, ¿no?, que se desarrolle o se realizan ciertas actividades. La relación entre equipo médico, enfermo y familia tiene que estar siempre sumamente estrecha, tanto en el proceso de muerte próxima como en el proceso o en el cuidado en cuidados intensivos. Hay enseñanza y actualización continua de cuidados paliativos como también de los soportes vitales y el desarrollo de protocolos y políticas institucionales. Ahora ustedes están viendo nuevas tendencias, ¿no es cierto? Han visto que existen las UCIs a puertas abiertas, que existe el tema de permitir a los familiares interactuar con los pacientes, interactuar con los equipos. Permitimos ahora, por ejemplo, como en este caso que se llama Música en Vena, que es un programa argentino, ellos están todo el tiempo en los hospitales apoyando a los cuidados intensivos, y no solo a los pacientes de cuidados intensivos, pero no solo a ellos, también a los equipos asistenciales de soporte. ¿Ustedes se han sentido frustrados, desesperados, desesperanzados, inquietos? Por supuesto que sí.
porque posiblemente no nos estemos mirando también como parte del equipo y como parte importante de esos cambios que se pueden dar. Los pacientes ya no estarán solos en la UCI. Ese, por ejemplo, es una revista española también que tiene artículos muy bonitos y ese es uno de ellos. No pueden estar solos. En cuidados paliativos, ¿dónde es el lugar donde mejor puede descansar una persona que se encuentra en proceso de final de vida? En su casa, en su cama, con su almohada, acompañado de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de su entorno, comiendo lo que ellos desean comer. No podemos hacer que toda una familia ingrese a acompañar, pero sí podemos hacer que haya un manejo posiblemente, o una rutina más abierta para que esto se pueda dar, ¿no? Este es un artículo también muy interesante de la transición de los cuidados curativos a cuidados paliativos con pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros quienes hemos trabajado y trabajamos con oncología, ustedes ya ven y se imaginarán cómo son esas unidades de cuidados intensivos. Los algoritmos que actualmente también están aplicando, ese es un algoritmo de la revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y de Terapia Intensiva, donde manejan, por ejemplo, el dolor y la ansiedad del enfermo grave, ¿no? La ansiedad, la inquietud, el desasosiego. ¿Por qué estará tan inquieto? ¿Mejor lo duermo? ¿Mejor le hablo? ¿Mejor que le hable la mamá? ¿Mejor que le hable el hermano? ¿Verdad? ¿Mejor que le hable el sacerdote o el pastor? El manejo de los síntomas, o mejor dicho, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo ustedes aportan para nuestra población o para la población que ya entra en proceso de final de vida y que tenemos que claramente estar de acuerdo todo el equipo para determinar qué paciente está entrando ya en un proceso paliativo y que necesita y amerita, un proceso de final de vida, y necesita y amerita obviamente un apoyo para no sufrimiento, ¿no? No significa que lo vamos a abandonar. El manejo de los síntomas para optimizar el bienestar de los enfermos es esencial. Nosotros no podemos, el paciente paliativo tiene dolor, tiene ansiedad, tiene disnea, estreñimiento, vómitos, temor, miedo. El 100% de los síntomas son subjetivos. Y si son subjetivos, significa que la persona me lo tiene que decir, ¿verdad? Porque yo no puedo valorar la subjetividad si es que yo no tengo una entrevista con la persona, ¿no es cierto? No es objetivo. No me voy a guiar solo de los parámetros, pero los parámetros sí me pueden guiar y ayudar. Si tengo un paciente que está inquieto, incómodo, que llora, que tiene taquicardia, ¿verdad? Le sube la presión, y si le converso, y si de repente permitimos que esté al lado de su familia, y si le decimos que todo está bien, que esté tranquilo, ¿no? Porque mientras no haya intercambio y comunicación, la subjetividad, en este caso, en cuidados intensivos, ustedes no solo se tienen que guiar de la conducta, sino también de sus parámetros, ¿no? En cambio, nosotros, posiblemente la mayoría de ellos nos digan cómo se sienten. Me siento triste, me siento acongojado, me siento solo, tengo náuseas, tengo sed, ¿no? Tengo cansancio. Entonces nosotros trabajamos con respecto a lo que esta persona nos dice en cuanto a su sensación, su subjetividad. Y ustedes son más observadores, ¿no es cierto? Sí. La toma de decisiones basadas en la interacción con los pacientes y las familias. Yo les cuento un caso que tuvimos hace poco en una clínica, que conocimos en una clínica, de un paciente joven que tenía un CA de riñón y que se complicó con una bacteria en un área de una clínica y que pasó a nuestra clínica para el manejo. Subió porque comenzó a tener necrosis tisular de ambas manos, ¿no? Luego una pierna y luego la otra pierna. Entonces la familia, él era un señor de 56 años, la familia toma la decisión de amputarlo. Lo amputan el brazo, le amputan el otro brazo, le amputan el otro brazo, la pierna.
y, perdón, miento, las 2 piernas y un brazo. Y esa persona mejora, ¿no? Responde. Quienes habían tomado la decisión era la esposa y los 2 hijos del paciente. La familia, los hermanos no estaban de acuerdo con esta. Ellos decían, estoy segura que mi hermano, si hubiese querido morir entero, completo. Pero la esposa decidió, ¿no? Este paciente se despertó, mejoró, la parte oncológica se controla, pero ahora el hermano, que es quien estaba en desacuerdo con esa toma de decisión de la familia, es quien se hace cargo de él. Le ha quedado solo con un bracito, ¿no? Y él se ha separado de su familia, ¿no? Se ha alejado de los hijos, se ha alejado de la esposa y está viviendo con su mamá y con su hermano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Qué nos faltó conocer del entorno de la familia? ¿Quién era realmente? ¿Qué pasaba? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos la decisión? Enfermería tiene no el don, pero sí la gran oportunidad de levantar mucha información, porque es el personal de 24/7, ¿no es cierto? Y la enfermera le dice, doctor, por si acaso me he enterado, fíjese que la familia... Doctor, por si acaso, mire, no es un chisme, ¿no? Pero mire que el familiar se está separando. Doctor, me acabo de enterar que el señor tiene... Entonces, esa información, que obviamente es sumamente relevante, nos ayuda a nosotros muchísimo a interactuar con la familia. Yo tengo que traer a la familia, a todos los involucrados, porque esas tomas de decisiones son muy, muy difíciles. La comunicación entre el grupo tratante, los médicos, las enfermeras, los psicólogos y los trabajadores sociales. En cuidado paliativo, todos tienen importancia y relevancia. Si el psicólogo dice, este paciente no puede ir a la casa porque está en una depresión importante, seguramente va a intentar suicidarse, el médico no le puede dar de alta. Si la enfermera dice, mire, nosotros podemos manejar estas bombas elastoméricas en casa, curarle las lesiones de grado 3, grado 4 en la casa, no hay ningún problema, ese paciente no se queda hospitalizado, se va a la casa. Entonces, el trabajo es fundamental, la interacción es fundamental. Nosotros sabemos que en cuidados intensivos las decisiones las toman ¿quiénes? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quién es el responsable? El médico, ¿no es cierto? Pobrecito el médico, lo dejamos ahí a veces solo, ¿no? Lo mandamos ahí, de usted la mala noticia, y a veces no estaban ni siquiera preparados. Todos tenemos que dar las malas noticias. El médico tiene que estar acompañado de su equipo, que lo soporte, que lo acompañe, que lo asista, que le dé ideas, ¿no? La continuidad en el plan establecido. Nosotros, en caso el paciente mejore, en caso tenga este síntoma nuevo, vamos a tener que manejarlo así. El apoyo emocional y religioso a pacientes y familiares es esencial. También, bueno, manejamos esos 4 ejes, ¿no? El apoyo espiritual y emocional. No podemos hacer rotaciones innecesarias del equipo médico y de enfermería que tienen a enfermos paliativos o terminales en cuidados intensivos. No debería. Eso es importante, no debería. El apoyo emocional y organizacional al equipo que atiende a los enfermos. Tiene que toda la organización estar realmente involucrada, más que interesada, involucrada. La implementación y la capacitación de cuidados paliativos en cuidados intensivos es esencial. Sobre todo, ¿cómo van a responder ustedes ante la necesidad, ¿no?, de conocimiento? ¿Qué es lo que tiene que saber la familia? Muchos de nosotros, los profesionales de la salud, no estamos preparados para dar malas noticias. Lo primero que tenemos que hacer es un taller de cómo saber o qué frases decir o cómo manejar las crisis. Y pensar que necesitamos esto, un sistema humanizado, ¿no? Ustedes ya ven que prácticamente no solo la situación de enfermedad, la complicación, el cambio epidemiológico en el país nos está complicando, las instituciones de salud no estábamos preparadas para cobijar a tantos pacientes, ¿no?, con enfermedades crónicas, y mucho menos, pues, trabajar con este grupo tan grande. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir buscando es esto, mejora continua. Ustedes, quienes trabajan en cuidados intensivos, no saben lo importante que es para nosotros los paliativistas que
permitan y que cedan y que sean un poco más abiertos en cuanto a las sugerencias que necesitamos nosotros darles. Y bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este curso y les agradezco muchísimo su atención.